Amigas, amigues, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí seguimos con esta segunda parte de este vivo que estamos haciendo en nuestro octavo día en Kassel, en esta visita que estamos haciendo aquí a esta ciudad alemana para poder estudiar la Documenta 15, mega exposición de arte internacional que se da en este lugar, en este contexto. Y bueno, estábamos contando un poco, ¿no?, acerca de ciertas cosas que nos han sucedido ayer en estos repasos que hacemos en estos desayunos antes de arrancar nuestro día. Y que, bueno, estábamos señalando, ¿no?, en torno a que ayer fue un día que desde el primer momento nos fuimos encontrando con preguntas, ¿no?, de muchas maneras. Bueno, arrancando también nuestra segunda semana en Kassel, nuestra segunda semana que completaremos la semana, después nos queda creo que un día más. Sí, un día más. Que, bueno, viene siendo de todo lo que venimos contándoles en estos vivos, el progreso que vamos encontrando, las preguntas que nos vamos haciendo nosotros, y esta vez las preguntas que fuimos encontrando así como que nos sorprendieron en el espacio público. Fuimos encontrando esto, que son hojas de tamaño A4, que están pegadas casera, con una impresión muy casera, ¿no?, de una hoja de color de base, impresas con distintos tipos de preguntas que fuimos encontrando por distintos lugares del espacio público y específicamente aquí al frente del Fridericianum. En algunos lugares estaban puestas así, las 4 juntas, sí. En otros lugares estaban puestas sueltas, sí, una por cada lado, y no registré una quinta hoja, sí, que era de color verde, sí, estaban en otro lugar. Preguntas, ¿no?, que nos llevaron ayer como guía durante todo el día, porque finalmente estas preguntas que nosotros no nos las hicimos, sino que las recibimos de alguien que las estaba haciendo, ¿no? A mí me puso re contenta saber que otros también están preguntándose, sí, muchas cosas. Sí, y que esas preguntas además las están compartiendo, sí, ¿no? Como bueno, analicemos, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, dice que si erosionar la memoria colectiva es una estrategia política, ¿no? Si erosionarnos la memoria colectiva es una estrategia política. Luego, bueno, tira un par de tópicos, ¿no?, como por ejemplo acerca de los sueños indefinidos, ¿no?, en esta idea de que debemos mantenernos despiertos y no soñar, porque yo lo relaciono con eso, ¿no?, con los seres humanos en este estado post-neoliberal que se nos requiere despiertos, productivos, ¿no?, y que no tenemos atentos, tiempos de sueños, ¿no?, literalmente, tenemos, claro, y también a partir de ahí filosóficamente, ¿no?, esta noción de que del 24/7, ¿no?, estar despierto 24 horas los 7 días de la semana y produciendo, ¿no?, que creo que en torno al arte también es muy oportuno, ¿no?, también preguntarnos, ¿no?, respecto en relación específica al arte, si erosionarnos, ¿no?, la memoria colectiva no es una estrategia política, ¿no? Claro, deberíamos preguntarnos para qué, pero creo que está muy claro el para qué. Luego dice erosión de lo material, erosión de la memoria, ¿no? O sea, cuando se erosiona lo material también se está erosionando la memoria, y eso material claramente hace alusión a muchísimas cosas, ¿no? Y también preguntarse si es solo de lo material o solo de la memoria, o de las dos cosas. Claro, que todo es, ¿no?, en esto que ayer estuvimos viendo, porque visitamos muchos museos de la memoria, ¿no?, y también vimos cómo se trata de enfrentar la erosión de la memoria, que se da de muchísimas maneras, ¿no? Sabemos que sociocultural, políticamente, se da de muchísimas maneras, ¿no? Lo que uno pierde naturalmente y lo que se pierde sistemáticamente porque se debe perder. Y bueno, ¿no? Y vamos a ponerle como adjetivos a la palabra, adjetivos no, sino como aplicaciones de la palabra erosión, ¿no? Sí. Que bueno, que estamos hablando de erosión y por ahí, bueno, es como borrar, limar, sí, modificar, sí, transparentar, desgastar la memoria a partir de, bueno, estarnos así, ¿no? Y de distintos mecanismos biopolíticos, ¿no? Porque tantas cosas que aquí
esto seguramente que también, bueno, esto no tiene más indicación que lo que estamos leyendo y además son interpretaciones, ¿no? Pero que tiene, ¿no? Un poco de también seguramente el tinte de todo esto que está pasando ahora dentro de la documenta en relación, bueno, a la memoria del holocausto y a lo colectivo en relación también a eso, ¿no? Luego nos encontramos con otra pregunta, ¿no? La vamos a poner ahí, ¿no? Y esta pregunta, bueno, nos la encontramos cerquita ya del Museo de los Hermanos Grimm en y una del parada Museo de colectivo era, o en una luminaria. en una luminaria que estaba ahí en el medio del parque, ¿no? Y que es, bueno, cómo hacer desaparecer el arte contemporáneo y que, bueno, en realidad es cómo hacer aparecer el arte contemporáneo. Acá hay un juego que se va dando en torno a la intervención de la gente sobre las preguntas, Claro, ¿no? porque originalmente decía desaparecer y por arriba con bolígrafo Sí, le tacharon le han des tachado. y quedó aparecer. O sea que dos preguntas en una. Bueno, Fuertes cómo preguntas. hacer aparecer el arte contemporáneo, cómo hacer desaparecer el arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, estas preguntas que fueron apareciendo, no sé, ¿Hay más? tenemos otra, Sí, ¿no? Todo esto en los días anteriores no nos había pasado y justo estábamos también nosotros abriéndonos a las preguntas, ¿no? Sí, que esta no sé qué es porque esto está en alemán, eso es pero institucional. esto es institucional, pero también, ¿no? De repente encontramos esta pregunta. Y nos fuimos, ¿no? Dejando guiar también por estas preguntas en torno a cómo ir repensando lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando y demás, que para nuestra experiencia no solamente es perceptiva, sensorial, etcétera, sino que además estamos haciendo un estudio de esto, estamos analizando desde un lugar como investigadores también, ¿no? Y que, bueno, estas preguntas nos guían sobre otros aspectos, ¿no? De algunas cuestiones que tal vez nosotros por momentos nos encontramos esto. Sí, ahí lo demostramos. Bueno, cuestiones que nos fuimos entonces desde el Museo de la Cultura Sepulcral, nos fuimos a el museo, el Stadtmuseum de Kassel, que es el museo del Estado, museo, ¿no? de la ciudad. Museo de la ciudad y de estos alrededores de Kassel, donde también había dos o tres propuestas, a ver, tres propuestas, a ver, lo vamos a leer. Tres propuestas en relación a la documenta, ¿no? Bueno, llegamos al museo, ¿no? Como siempre, y debemos seguir remarcándolo, creo yo, extremadamente amable las personas que nos atendieron, que nos recibieron, ¿no? Las personas de la recepción del museo, muy amables, muy, 4 proyectos, mirá. Acá está, si querés buscarlos, ir buscándolos sí, en la... haciendo eso. Sí. No, es que esto, ¿no? Volver a decir o remarcar que es como que hay dos situaciones en los staff de los museos. Sí. Las personas que parece que fueran el personal permanente, que son sí. personas de edad, y después están como los asistentes, que ahí sí son un grupo de chicos más jóvenes y que son como que habíamos encontrado los primeros días como que eran los que no tenían tanta información. No, que estaban muy perdidos. Bueno, pero este grupo de los que nos parece que son el staff permanente, realmente son personas súper agradables, súper amorosas, nos ayudan. Bueno, ayer era con el tema de dejar las mochilas en los lockers. No teníamos, pero no estábamos buscando la moneda de €1 para poner para la cerradura del locker. Inmediatamente se acercó, nos trajo una ficha que era como lo que simulaba el euro para que usáramos eso. Yo creo que la usan ellos internamente que como para sus propios equipajes, digamos, que dejan ahí. Nos vino a solucionar, que era solamente buscar una moneda y nos vino a resolver. Un señor amorosísimo que además tendría unos 60 largos. Y nos explicó así brevemente que bueno, que el museo tenía 4 plantas, que empezáramos por dónde podíamos empezar para hacerlo ordenadamente, que eran salas pequeñas, que no nos preocupaba, porque le preguntamos cuando entramos
preguntamos si cerraban a las 5. Sí, porque sí, muchos cerraban. cierran a las 5. Y nos dijo que no, que cerraban a las 8, pero no nos preocupáramos porque eran salas pequeñas, que podíamos empezar Porque por la claro, derecha. yo les digo, cuando él nos indica, ¿no?, que son 4 plantas, mi expresión fue 4, oh my God, creo que dije, ¿no? O sea, por Dios, ¿qué? 4 plantas, ¿no? Porque 4 claro, pisos más para 4 nosotros. pisos más, porque es que todo se hace tan eterno y que, bueno, la verdad es que también estamos, ¿no?, constantemente pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer para recorrer todo? Porque es que queremos tratar de llegar a recorrer todo. Y dijo, oh, por Dios, 4 pisos más. Y entonces el Señor muy amablemente me dijo, no, tranquilo, porque son pisos con salas pequeñas, es todo súper recorrible. Bueno, todas cosas, ¿no?, que tal vez no sé cómo suenan, pero en el momento nos son realmente muy agradables, nos hacen entrar con una sonrisa así gigante, ya porque estas personas tan amorosas, luego nos explicó dónde estaban los sanitarios, los baños, que también había que bajar una escalera y tal, pero eran cosas muy simples, que están ahí los carteles y otro te podría decir, lee que ahí te dice, ¿no? No, casi que nos llevan a comer. Donde también vamos a lo más íntimo, todo impecable. Impecable. Impecable, de limpio, de ordenado, de bueno, que hay jabones, Sí, hay sí, todo. Divino. Bien. En este lugar, bueno, varias muestras de la documenta, 4 colectivos, y que arranca en realidad con una muestra del museo. O sea, la primera planta tiene una muestra de las permanentes del museo. Este es un museo que revisa la historia, pero de una manera muy sociológica, diría yo, ¿no? Es casi como un museo de sociología de la zona de Kassel. Porque no solamente revisa los objetos, sino revisa todas las situaciones, una especie de museo como ay, se me acaba de ir la palabra, eh, como de antropología social sería, ¿no? La antropología como del presente. Sí, porque no era un museo histórico. No era un museo de historia típico, pero No. tampoco era un museo de antropología ni de... bueno, no sé. Creo que, no sé, a mí me impactó por el lado de qué sucedió en esta ciudad. Sí, cómo nació la ciudad, qué sucedió con la guerra y cómo se recuperó la ciudad. ¿Y en relación a qué? ¿Cuál era el contexto de todo eso, no? Muy fuerte. Acá yo encontré lo de las participaciones. Muy fuerte porque vimos un museo que en todas sus plantas, en las colecciones permanentes, vimos, primero que nada, bueno, otro aplauso. Ay, y de pie, nos ponemos de pie en este caso, porque un museo impresionante, las estructuras de montaje, todo el diseño de los montajes, el diseño de los elementos, todo el equipamiento de montaje para montar, para que se vean las cosas, para que se vean bien, para que se vea prolijo, impecable, ordenado. De una calidad, de una propuesta de calidad, de excelencia, de todos los tipos que nos podemos imaginar, de soportes para sostener, para contener, todas las formas posibles de, no sé, vitrinas, cajas de luz. Contenedores de archivos, soportes, plataformas para muebles, bueno, todo, audios, interacciones. Video integrado a pinturas integradas a iconografía típica de información del museo. Maquetas. Ay, por favor, objetos de todo tipo y que no sé de dónde fueron a sacar. Displays, ¿no? Todo tipo de pantallas como de pizarras o de transparentes, ¿cómo se diría esto? Como carteles, ¿no? Como displays, displays, ¿no? Todo tipo de display. Bueno, no sé, también de calidades gráficas, porque es desde lo gráfico a partir del dibujo hasta, bueno, cartelería con más vinculada al diseño. Cartelería de interacción, porque que yo veía en esta mesa, ¿no? Que era, bueno, la historia climática de la zona y de cómo había ido evolucionando la vida de esta zona de Hesse, donde está Kassel, a raíz también de la incidencia del cruce climático.
Y bueno, eran 4 pantallas que uno iba interactuando para poder ir viendo. Bueno, una cosa realmente, además de una calidad pedagógica impresionante, porque lo podía entender todo el mundo, porque era exquisito. No había ni que leer, porque estaba todo tan a la vista que no... después, bueno, asuntos vinculados al rescate y la conservación. Sí, todas sí. las salas tenían aire acondicionado. Sí, impecable, la temperatura, la iluminación. A donde tenía que estar dirigida. Sí. Bueno, nada, yo me quedé fascinada con y tocando todos los temas, ¿no? Ay, sí. Tocando todos los temas, es decir, revisando realmente una historia viva, reciente, cercana, digamos, de la ciudad de Kassel. Que otra vez nos envolvió y nos llevó a la atmósfera. Sí, sí, nos metió adentro de una película, esta cosa inmersiva, ¿no? Nos metió dentro de una película que se dio en 4 pisos, ¿no? Del museo, en 4 plantas, en 4 exposiciones, o 5 creo que fueron, porque en alguna me parece que había 2, y que realmente nos metió dentro de una película, ¿no? Con un guión además muy preciso, porque también cómo empieza, cómo está distribuido, cómo... Nos llevó a una época también, nos llevó a una época por la estética y porque, bueno, no sé, yo sentía que estábamos en los años 40, 50 por momentos. Sí, y antes también, ¿no? Cuando empieza con toda la historia en la primera sala, ¿no? Cuando también empieza por la historia de cómo se dio los primeros asentamientos en Kassel, que también era esto interactivo, ¿no? De cómo se vivió el pasaje de la cultura de lo rural a lo urbano, a lo industrial. Bueno. Tremendo museo exquisito, que además, vale decirlo, ¿no? Además, ¿no? De que decimos de nuevo, vengan a Kassel si están por aquí a ver estos museos, aunque no esté la documenta, porque vale la pena. Vale la pena aunque no quieran ver el contenido de la muestra, solamente mirar cómo están puestas estas muestras, porque son realmente impresionantes. Así como de manera muy patente, la verdad que precioso. Sí. Si a mí me queda un rato libre, me parece que voy a volver. Sí, que volvemos a este museo también. Hay en un momento, bueno, también tocan el tema de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema difícil de tocar aquí en Alemania, es un tema muy sensible y que menos aún tocarlo a través del fascismo, ¿no? Y a través de cierto tipo de cosas que ni siquiera quiero nombrar, ¿no? Porque ya me parece hasta, ya nos hemos compenetrado, ¿no? Un poco en esta cosa de que aquí hay ciertos nombres de personas, ¿no? Y situaciones políticas que no se nombran. Que hay símbolos que no se muestran, que no se dan ni siquiera como a tener intuición, ni en chiste, esa sería la expresión. Este museo se encarga de esto, ¿no? Hace frente, digamos, a esta cuestión de un modo sumamente inteligente, que no deja de decir lo que hay que decir, no deja de mostrar lo que hay que mostrar, hace una autocrítica también, una autocrítica dura, y luego nos mete dentro de una situación inmersiva, específicamente de un día que Kassel fue bombardeado, y que fue en por lo menos un 80% de la ciudad destruida esta ciudad, Kassel, por un bombardeo aéreo, y que, bueno, nos lo muestra, o sea, una vez que nos pusieron en contexto, nos hacen participar de esto de una forma realmente, bueno, inmersiva, sin que sea la inmersión típica, porque no es que uno entra a una sala llena de proyecciones, ¿no? Que es por lo general lo que se entiende inmersivo. No, esto es otra cosa, son salas todas intervenidas de distintas maneras. Y el centro de esto es una enorme maqueta. 5x5. Sí, gigantesca, que está sobre una plataforma, digamos, una mesa, ¿no?
enorme maqueta, realista, lograda con una exquisitez absoluta, ¿no? Muy bien hecha, casi cinematográfica, que nos ¿no? preguntábamos Una maqueta... de dónde tomaron esa imagen, porque es una imagen aérea. Claro, imposible reproducir esa maqueta. Es una maqueta de, perdón, porque es que no hemos dicho todavía esto. Es una maqueta de la ciudad de Kassel destruida por ese día, los bombardeos que sufrió ese día, ¿no? Entonces, una gran maqueta de Kassel destruida, ¿no? De la ciudad de Kassel destruida, donde con una precisión de maqueta cinematográfica tenemos todos los edificios, las casas, las instituciones públicas, las iglesias, el río, los puentes, todo lo que hace a la ciudad de Kassel, reproducido de una manera figurativa exacta, con una escala. Con una escala preciosa, justa, que nos muestra dónde las cosas quedaron hechas escombros, hasta dónde quedaron hechas ruinas, hasta dónde algunas cosas se salvaron, pero nos muestra con, diría yo, el olor al bombardeo, ¿no? Está todo hecho en un color que está quemado, que está la tierra de los escombros. Sí, es como un tono entre gris y tierra, como un beige, no hay colores, no hay... Claro, porque es como cuando queda después de un bombardeo, ¿no? Que queda todo el polvo dando vuelta y se cubre todo de polvo. Incluso entre lo que se salvó en la maqueta es gris, ¿no? Sí. Dándonos esta idea de lo gris y de lo que se vivió. Pero aparte el detalle, no sé, a esa escala de la ventana rota, del árbol caído, una parte quemado, otra parte no sé, me vienen imágenes así, ¿no? De la iglesia sin la cúpula y caída la cúpula del costado, toda quemada. Los techos, ¿no? La cumbrera, todas las maderas quemadas, pero sin las tejas. Claro, los maderitos que quedaron, o en algunos casos los techos con el agujero, y los maderos así como quemaditos en las puntas. Cruzando los agujeros. Tremendo. Porque de una visualidad y de una sensorialidad táctil, ¿no? Uno no lo puede tocar porque esto está todo adentro de una enorme caja de vidrio, pero se siente, ¿no? Y se siente el olor de lo quemado, del momento en que acaba de ser atacado, ¿no? Porque es como una imagen es el momento en que todavía nadie ha movido nada, está todo como quedó después de los ataques de estos bombardeos. No, y preguntarnos todo, ¿cómo lograron, a partir de qué imagen pudieron hacer esto, de qué relevamiento, de qué imagen, si era una foto, si era una filmación aérea, un video, qué era, y cuánto tiempo demoraron en hacer eso, quiénes participaron. ¿Quiénes hicieron esto, no? ¿Quiénes hicieron semejante cosa maravillosa? Increíble trabajo, increíble. Sí, increíble. La verdad que no nos podíamos ir de ahí, estábamos los dos mirando así. No nos podíamos ir. No. Era magnético. Yo me fui y volví, porque vos estabas ahí, me volví, me quedé otro rato mirando, porque la verdad que increíble. No podíamos despegarnos y además también alrededor cosas, ¿no? Rodeando la maqueta, cosas fuertes, ¿no? Símbolos también, ¿no? De la Segunda Guerra, en torno al ejército alemán. Fuertes, tratados también con mucha sutileza, ¿no? Pero había desde armamentos, cascos, distintos tipos de ropas, de uniformes. Que decía 400.000 bombas cayeron sobre Kassel, que era en toda una de las paredes donde estaba la maqueta, estaba el dibujito de más o menos un tamaño 5 centímetros de una bomba, y se reproducía por 400.000 veces, que era la cantidad de bombas que se tiraron sobre Kassel. Ay, yo me acordé de algo que me pasó ahí y me quedé así como conmovida, porque lo dijimos en ese momento, pensar que en este momento en Ucrania está pasando lo mismo, ¿no? eso mismo que estábamos viendo en la maqueta. Era como... No sé, a mí me produjo mucho pesar, porque esto pasó y la ciudad se reconstruyó, pero en este mismo momento están cayendo bombas, están explotando misiles. Y que nosotros venimos preguntándonos, porque como Kassel tiene mucha referencia con respecto a esto que pasó en la guerra, venimos preguntándonos cómo sería esa sensibilidad de alguien que vivió la guerra,
porque claramente aquí hay muchas cosas que se refieren a esa sensibilidad. Y como nosotros no hemos vivido, gracias a todos los universos, ninguna guerra, ni ningún bombardeo, ni cosas similares a esas, aunque seguramente otras, pero... A mí me tocó un poquito en la adolescencia la guerra de Malvinas, pero bueno, no se llegó al bombardeo del sitio donde yo estaba viviendo, aunque Claro. se veía toda la movida y toda, bueno, la situación de guerra, los oscurecimientos y tal, pero ver una ciudad así bombardeada y destruida y saber que aquí a kilómetros nomás está sucediendo lo mismo hoy. Sí, 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 y es bueno, y como- en tantos lugares del mundo, ¿no? Porque también es la Sí, referencia específica, ¿no? De tomar contacto cercano y darnos cuenta y tomar, como hacernos la noción de que desde toda la vida, ¿no? En esta época postcontemporánea, desde hace por lo menos 20 años, hay lugares en la Tierra donde está sucediendo esto todos los días, ¿no? Y hago pie en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? De los cuerpos, la vida, la muerte que veníamos contando en el vivo anterior del Sepulchral Museum, Sí. en relación a esto, ¿no? A la muerte por la guerra, a Sí, 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 las sí, situaciones sí. de paz-guerra que todavía Sí. en el mundo se vienen dando, también en relación a esas preguntas que ayer aparecieron, así como que nos Sí. encontraron las propias preguntas a nosotros en relación a los sueños, a la paz, a lo colectivo. Y también a estas abstracciones poéticas, ¿no? Como las 400.000 bombas, ¿no? Que claramente no cayeron 400.000 bombas. Digamos, como estas abstracciones que nos hacen también dimensionar una escala que nos es difícil, por ejemplo, en Kassel, cuando la recorremos, que está prolijísima, nueva, hermosa, ¿no? Toda reconstruida, y que ayer también nos preguntábamos cómo se puede, cómo se hace, ¿no? Para llegar a una ciudad como la que vimos en esa maqueta y empezar a reconstruirlo otra vez, ¿no? ¿Cómo se hace todo esto? Que también tiene mucho que ver con la documenta, porque la documenta está hablando en la gran mayoría de los proyectos de todo tipo de crisis sociales y muchas de ellas a través y en base a las guerras, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la memoria de esas personas? ¿Qué les quedó? ¿Qué recuerdan de ese sufrimiento tremendo que han vivido? ¿Y qué pasó con sus sueños? Porque también esas personas tenían sueños, tenían proyectos que se truncaron por la destrucción total de la guerra. La verdad que es todo muy fuerte. Adentro del museo había un sector que mostró cómo el Estado... porque bueno, aquí lo que se ve en el espacio urbano son edificios de 4, máximo 5 pisos, todos iguales, tipo estos complejos habitacionales que tienen las ventanitas todas iguales, todo muy uniforme. Y bueno, ahí está contado que fue el método, fue la forma que encontraron para recuperar la ciudad. Claro. Pero también un día que íbamos caminando, ¿te acordás aquel día que íbamos al supermercado? Sí. Que decíamos, ¿no? Wow, porque estas personas vinieron a habitar estos espacios pequeños, que diferentes a lo que eran sus casas, que tenían ciertas comodidades de la época, como, bueno, no sé, un patio. Un patio. Pero no dejaron de tener el patio. Claro, después estaba en un departamento que apenas algunos, muy pocos, tienen un balcón. La gran mayoría tienen solo ventana. Entonces esto, ¿no? Del desarraigo sí. Dentro de la propia ciudad. Sí. ¿No? Sí, muy sí, fuerte. Y veíamos ahí una reproducción a escala de un departamento, de uno de estos apartamentos de que se les entregaron, ¿no? Por parte del gobierno a las personas después de haber perdido sus casas en las guerras. Y bueno, nos fascinó, ¿no? Porque el diseño muy moderno, incluso hasta en algunos, como con un niño medio Bauhaus, que nos pareció muy bonito y tal, pero no obstante nos parecía tremendo, ¿no? Era terrible porque además en 1x1, ¿no? O sea, unos espacios, una cocina que era en 2x2 2,5, no sé, era un espacio sumamente pequeñito. Bueno. Donde aparecían cosas vinculadas al confort, como una pileta para lavar la ropa, una cocina a gas y una tabla de planchar empotrada en la pared, que era muy de esa época. Yo tengo recuerdo de revistas de moda o de revistas de estas hágalo usted mismo.
¿no? Con el viejo lavarropas que encontró en su Sí. patio, hágase, no sé, algo Sí. práctico, un ventilador, no sé, Sí, qué sé yo. sí. Había mucho de eso Sí, en había esa mucho. época. Nosotros estamos en Toda un una tiempo, cultura, ¿no? de que, bueno, se rompió, se tira, se Claro, descarta. porque ahí es donde veíamos estas diferencias de la cultura de la guerra, ¿no? Y de la posguerra y de la idea, ¿no? Económica de una cultura que, bueno, por supuesto es muy distinta a la de hoy y es muy distinta también en torno al postrauma, ¿no? A que, bueno, todas estas personas y estas sociedades altamente traumatizadas por la guerra en el postrauma también un poco que tratan de olvidarse de eso y viven ciertos otras mieles, ¿no? A veces incluso con opulencia o con cierta cosa un poco obscena, ¿no? Bueno, demasiado, ¿no? No obstante, aquí no lo hemos visto tan así, pero... Es todo como medido, como sí, sí. tranquilo. No se ven mansiones, por Por ejemplo, ahora, al menos no hemos visto por aquí, no sé si habrá en las afueras, pero hemos visto que todo es bastante regular, ¿no? Está bastante, unificado. sí, Por sí, ahí sí, se ve sí, por sí, sí, sí. estética más moderna, pero tampoco grandes diseños, Sí, sí, ni, sí, muy, ni muy estridencias de equilibrio. espejo y No, 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 metales y no. Ni el uso aluminios irracional de los de recursos, los materiales. ni grandes cosas que necesiten grandes cantidades de electricidad o No, de, ¿no? todo como O de medido. agua o... Bueno, cuestión es que esto fue nuestra experiencia en el museo que podemos seguir hablando horas porque la verdad estuvo increíble. Volvemos a hacer hincapié, ¿no? Y nos ponemos de pie para Sí, aplaudir. bravo, 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 porque Impresionante museo, impresionante propuesta museológica que incluye todo lo que hace al montaje, lo que hace a los sistemas, ¿no? De montaje, a la curaduría, al guión, a todo, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Bueno, de ahí pasamos a las muestras que estaban en los distintos pisos también de estos colectivos que están dentro de la documenta y que, bueno, estaban allí, ¿no? Participando con sus exposiciones. Vimos cosas muy interesantes. uno Sí, es el colectivo FAF One, que se fundó en 2013 como un colectivo de artistas en Aotearoa, Nueva Zelanda, con la idea sí, básica de mostrar y cuestionar críticamente la falta de representación de los pueblos indígenas queer en las industrias creativas. Esto significa escapar de la heteronormatividad imperante y establecer identidades multiculturales y prácticas interdisciplinarias. Los artistas de FAF One trabajan en colaboración en diversas formas y géneros artísticos para activar el espacio público y digital. Celebran los cuerpos queer no blancos, el arte contemporáneo del Pacífico y el renacimiento de la cultura perdida. Su plataforma en línea documenta de manera artística cómo las personas de color queer del Pacífico representan sus identidades en los paisajes urbanos de Nueva Zelanda. El colectivo desarrolla experiencias culturales específicas del sitio y compromisos artísticos que hablan de sus contextos únicos y diversos como personas LGBTQ de Oceanía. Fafman ha actuado y exhibido en todo el mundo, incluso en el Centro Pompidou de París en 2018. En 2020 recibió el premio laureado de la Fundación de las Artes para las Artes Interdisciplinarias y representó a Nueva Zelanda en la 12ª Bienal de Sydney. este colectivo es uno de los más prometedores de toda la documenta, porque es uno de los colectivos más reconocidos en el último tiempo, ¿no? Junto con The Arts Collective y demás, ¿no? Y que tiene más trayectoria, porque sí, tiene más, sí. casi 10 años de trabajo Sí. conjunto. Sí, que aparte viene de otras luchas, ¿no? Es un colectivo que, bueno, estudiando un poquito la historia, viene de otras luchas, es una especie de conclusión de otros colectivos, de otras luchas. Realmente, bueno, yo en lo particular tenía mucho entusiasmo de ver qué es lo que mostraban, cómo lo mostraban además, y si bien la propuesta para Cáceres es bastante poco, digamos, específica en un punto, porque más que nada es un genérico de su trabajo puesto, recontextualizado en Kassel, pero bueno, había expectativa. Yo quería decir que, bueno, que el museo, si bien en la fachada a la calle tiene dos esculturas y da así como
a un estilo moderno, barroco, no es barroco porque clásico, no es clásico, ¿no? El clásico que mezcla un poco de todo. Bueno, esto, al interior, el museo, la estructura del museo es de toda una línea de las estructuras de los años 90 de cemento armado. Sí, y sí, tanto sí, las escaleras como los muros, las paredes, los cielorrasos están con el cemento a la vista. Sí, son esas sí, estructuras de sí. cemento armado que después se desmonta el encofrado y queda el cemento gris a la vista con estos pases de las tiras del encofrado. Sí, ¿Y cómo? todo así, Todo. pisos, techos, escaleras, todo es de este cemento, bueno, que en algunos lados se llama también hormigón armado, para que tengamos noción, ¿no?, de lo que hablamos, es este cemento, ¿no?, que queda como liso con los encofrados, ¿no?, marcados en su... Que es el estilo que, bueno, en Argentina tomó el Banco de la Nación Argentina cuando decidió no mantener en todo el territorio del país los antiguos edificios del banco y realizaron en casi todas las, creo que muy poquitos quedaron del antiguo edificio del Banco Nación en algún pueblo, en alguna ciudad más chica, pero es la estructura que, bueno, es típica de los años 70-80. Sí, que después se retomó en los 90 como una moda, porque primero esto tenía que ver con los brutalismos, ¿no? Sí. Con la idea del hormigón armado, del cemento puro, Exacto. y que después, bueno, se transformó en una estética. Primero un modo de construcción, ¿no?, que tenía una filosofía, y después se transformó en una estética. De hecho, hasta hoy, ¿no?, está esta estética de un poco de cierto tipo de casas, por ejemplo, ¿no?, de viviendas, sin todas de detalles, cementos y tal. Bien, pero ¿por qué bajé a esto? Porque la muestra de estos artistas, que era Sí. fotográfica y videográfica, Sí, esencialmente fotografía y video. estaba instalada en ese espacio. En una sala de estas, así. De cemento. Y lo único que había eran unas plantas que componían con la propia Sí, obra. Era una instalación de fotos y videos y plantas. Sí, impresionante cómo... Plantas vivas, ¿no? Macetas con plantas. Con plantas de vivero. Sí. Pero era impresionante cómo jugaba eso, ¿no? El gris con el verde de las plantas y con las imágenes hipercoloridas de las fotos en distintos tamaños, con el video, que era como que ocupaba la pared final de la sala, y después había un espacio cinematográfico, sí, donde también se estaba... una sala de proyección donde se proyectaba una película específicamente, ¿no? Bueno, muy interesante, porque además el trabajo de este colectivo es en sus fotografías, ¿no? Es muchas veces documental, pero no directo, ¿no? No son tomas directas, son tomas de estudio que tratan de expresar documentalmente retratos, típicos momentos, digamos, de la vida cotidiana de algunas personas, siempre en torno, ¿no?, a estas luchas desde Nueva Zelanda con respecto a los derechos, ¿no?, de colectivo LGTB+, aquí incluso Sport, bueno, que ellos, ¿no?, tratan de muchísimas maneras. Aquí había de todo un poco, estaba mostrado, ¿no?, de distintas formas estas luchas, y también representado con distintos personajes, algunos arquetípicos, ¿no? Estaban los típicos, típicos arquetipos de las luchas LGTB, y luego también, ¿no?, arquetipos nuevos y otros muy relacionados con específicamente, ¿no?, las culturas de sus pueblos originarios, y bueno, distintas cosas. Muy gráfico, digamos, muy imagen, ¿no?, muy fotográfico. Muy simple también. Muy simple y muy efectivo, ¿no? Muy claro, o sea, muy claro de qué nos estaban hablando, qué nos estaban diciendo, un lenguaje muy directo, diría yo, que a la mano, ¿no? Tampoco hacía falta quedarse 15 horas en la sala. Con recorrer un poco uno entraba muy simplemente en la atmósfera, y además se comprendía perfectamente la propuesta. Bueno, yo quería contar de la obra del otro artista, que es Safdar Hamed, que era el video que estuvimos viendo de la danza sufí. En la misma sala. Sí, en la misma sala. Es uno de los invitados de
No, No es... es invitado, es uno de los artistas que participan. Eran dos grupos. Uno era sí, Faf Faf Wag Wag, y el otro era Saftar Ahmed, que dice aquí sí, que vive y trabaja como artista, escritor y educador en Sydney. Su práctica cross-media se ocupa de cuestiones de representación y pertenencia. Incluye dibujo, narración gráfica, pintura, producción de revistas, interpretación musical e instalación. Al hacerlo, Ahmed entreteje la historia personal, la exégesis cultural, las polémicas antirracistas y la tradición sufí. Y esto tiene que ver con, bueno, con el cómic de internet, y la danza sufi consiste esencialmente en girar sobre el propio eje. A través de este movimiento de bailarines alternan estados de conciencia y de éxtasis místico, mientras que su alma se desprende de las ataduras terrenales hasta acceder al reino de Dios. Dice, el cómic de internet documental de Ahmed Willawood, Notas de un centro de detención de migrantes 2015, ganó el premio Walkley. Whitbread Panels Press publicó una versión ampliada, su novela gráfica en 2021, con el título Still Alive. Su disertación Reforma y Modernidad en el Islam fue publicada por E.B. Turis en 2013. Es miembro fundador de Refuge Art Project, una organización sin fines de lucro para la cual ha estado organizando talleres de arte para refugiados y solicitantes de asilo en el Centro de Detención de Inmigración de Villawood y West Sydney desde 2011, y también es miembro de un colectivo de artistas, curadores y escritores australianos musulmanes, y es el cantante y guitarrista de la banda antirracista Death Metal Hazen. A mí me encantaron los videos, las representaciones de la danza sufí, me parecieron increíbles, ¿no? La verdad que el trabajo que estaban mostrando en la sala de proyección, en la sala de cine, tenía un trabajo de edición y de una calidad impecable. sí, que aparte, ¿no? También una propuesta de comunicación sobre cierto tipo de cultura muy particular de ellos, ¿no? O sea, tratar de contarnos de qué va esto. Porque, bueno, muchas veces se nos muestra, pero no necesariamente se nos cuenta de qué va. Entonces uno entra muy es difícil entrar, ¿no? Sobre todo algunas culturas que hacen eje para presentarse, ¿no? En torno, por ejemplo, a los efectos de la guerra, ¿no? Que hemos visto muchos videos donde, bueno, se trata, ¿no? De realidad, una especie de fotografía constante de la realidad que se está generando a partir de los efectos de la guerra, y uno no termina de entender claramente de qué va todo eso, ¿no? Porque a veces se nos muestra muy crudo y no se nos contextualiza, ¿no? Bueno, acá la idea era contextualizar, y así estaba en todo el... Este museo tenía un poco eso, ¿no? Las propuestas tenían como esa noción de contextualizarnos de cómo estaban ocurriendo sus proyectos, pero en relación a qué, digamos, ¿no? Y ese en relación a qué estaba también dentro de los proyectos de exposición, ¿no? Era como que al contexto lo metían también dentro de la propuesta, ¿no? No, gracias, no. Bueno, lindo, interesante, lindo lo digo porque es precioso, interesante, simple, sí, amable. muy simple, muy, diría yo que directo. Había también un interactivo que estaba muy bien, que era un interactivo acerca de justamente estas danzas y demás, que se iba mirando a partir de, bueno, ir haciendo clic en distintas zonas de una pantalla. Sí, estaba muy bien puesto, aparte de eso, muy fácil. Y tenía mucha efectividad, ¿no? Era muy efectivo. A hacer hincapié en la técnica. Seguimos viendo nuevos espacios, seguimos viendo una calidad en proyectores, en pantallas, en todo lo técnico, digital. Bueno, increíble. Bueno, aquí dice que en la documenta 15, ¿no? FAFSWAG,
que son estos artistas de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Estos que estábamos leyendo, estos dos colectivos, dicen, Documenta presentan obras de sitio específico que se basan en conexiones espirituales con las prácticas ancestrales y de narración en torno a la cosmología indígena, lo ponen ellos así, ¿no? A los originarios, y dice que, bueno, apuestan a la práctica digital narrativa, que esto es una cosa que también está muy, muy presente, ¿no? La práctica digital narrativa. Y que, bueno, ellos buscan, ¿no? Que con esta práctica digital narrativa ayudar a encontrar, dicen, el buen camino, ¿no? A nuestro mundo cada vez más incierto. Dice que, bueno, trabajan también con una problemática que se llama Moana, que tiene que ver con los migrantes, ¿no? Migrantes no necesariamente de un territorio a otro, sino casi como migrantes constantes, ¿no? Unas especies de nómadas. Bueno, que también, ¿no? Trabajan en términos de la colonización violenta, que, bueno, está siendo en este momento suprimida por ciertos tipos de imagen de colonización lógica. Ay, Moana, me lleva a la película de... ¿Tendrá algo que ver? Porque tiene que ver con este tipo de civilizaciones y tiene que ver con con lo nómade. Ay, puede ser. Ver, porque habla de los cómics también, ¿no? Puede ser. Y bueno... Bueno, ayer... después vimos otra... Sí, perdón. Ay, no. Había dos más de artistas que ya habíamos visto. Sí. Del Project Awards. Sí, el Project Artworks, que está en el último piso de este museo, con la propuesta de su taller, ¿no? Project Artworks es un proyecto, bueno, muy interesante, tal vez uno de los más interesantes también de toda esta documenta, que trabaja con distintos tipos de acercamientos a las neurodivergencias y que lo trabajan de una manera a través del arte muy relativa a una... terapia expandida, digamos, algo que empieza siendo terapéutico, pero que termina siendo una expansión muy, bueno, muy diversa, diría yo, ¿no? De eso, de lo terapéutico, y que, bueno, aquí también estábamos esperando a ver cómo se daba su espacio de trabajo, porque ellos habían planteado para Documenta no solamente exposición de lo que se produce en digamos, en este contexto de Project Artworks, con personas, ¿no? Que están en relación a las neurodivergencias, sino que también planteaban un espacio de trabajo concreto, ¿no? Con neurodivergencia en Kassel, ¿no? Y bueno, todavía no lo habíamos visto, lo encontramos en el último piso, una especie de taller. Un espacio taller. Donde en ese momento no estaba trabajando no había nadie. Pero se ve que trabajan ahí porque, bueno, las mesas estaban con pintura, sí. Había trabajos, había colgados en todo alrededor, trabajos que se ve que hicieron las personas que participan del taller. Había materiales a disposición, cintas, rollos de papel, bueno, un poco lo que nos pasó en ese espacio que está en la Ruru House. Sí, ¿no? sí, que vemos sí. Que están... Que vemos que hay un movimiento. Lo que no sabemos, ¿no? Y que nos queda la duda si es nos que... están mostrando el espacio o si efectivamente se trabaja en taller en esos espacios. Eso porque no lo que vemos claro. es... Hasta ahora no vimos ninguno que esté funcionando. Vemos un montaje que podría ser tranquilamente un espacio donde se supone y se da a entender que se trabaja, pero que no se trabaja, ¿no? Y en este caso que está para mirarlo, ¿no? Había un video donde se mostraban testimonios de los niños y jóvenes que participan de esos talleres, pero no vimos todavía que no vimos a nadie trabajando in situ ahí haciendo algo y nosotros entrar y ver. En la Ruru Kids, ¿no? Solo en la Ruru Solo en la Ruru Kids, exactamente, solo en la Ruru Kids. Muy interesante, bueno, bien felicitado también, ¿no? Para Project Artworks, porque realmente muy bueno, el proyecto es impecable y estaba muy bien puesto, de una manera muy sencilla, pero contundente, con su fuerza, ¿no? Bueno, y después vimos otros dos proyectos no tan interesantes, digamos, que era este video, que nos interesó en todo caso porque era un doble canal puesto de una manera diferente, unas pantallas enfrentadas, en las que el público quedaba en el centro
y que, bueno, había que moverse constantemente porque la proyección se daba en una y luego se daba en la otra y quedaba la proyección de espaldas a uno, digamos, entonces hacía que el público se moviera constantemente y esto no era muy regular, digamos, era como que aquí a veces estaba, no sé, un minuto y de repente 30 segundos atrás uno se movía y de repente volvía a indicarnos, ¿no? Por la proyección que nos teníamos que mover para allá, pero esto estaba apenas 2 milésimas y había que moverse, bueno, era muy como dinámico. Que nos sacaba del lugar de espectador. Me parece que el efecto era ese, ¿no? Siempre entramos a una sala, casi todas creo, están en forma de ángulo, donde se dan estas dos situaciones de dos proyecciones, están con un formato angular, donde se da sobre la de la derecha una imagen y sobre la de la izquierda otra, simultáneas o van pasando y tal. Pero acá por primera vez encontramos que nos saca de ese lugar de sentarnos a mirar hacia adelante. Acá había momentos en que había que mirar hacia adelante y momentos en que había que darse vuelta y mirar hacia atrás. Y bueno, igual ahí estaban planteando una situación de la vida cotidiana, de las personas. Sí, de un hombre que, bueno, había tenido una experiencia traumática con la guerra y que, bueno, contaba su experiencia básicamente, ¿no? Una cosa muy interesante, pero bueno, un poco atractiva para contarlo en este momento, porque no, básicamente se trataba de un testimonio, ¿no? Un video testimonial y que estaba rodeado de unos objetos que tenían una estética heavy metal y que esta estética heavy metal también se trasladaba al video en algunas partes donde tenía una música muy heavy metal, unas imágenes, había una especie de dictador que aparecía ahí como en un color entre llamas, ¿no? Cuando se abría la puerta se escuchaba la música en todo el museo. En todo el museo, porque era una música heavy metal muy fuerte y bien violenta, ¿no? Eso también me llamó la atención, la hermeticidad de las puertas de ese museo. Las salas eran herméticas. Sí. Si bien tenían vidrio, bueno, estaban, no sé, me llamó la atención la fuerza que había que hacer para entrar y para salir por esas puertas, cosa que no sucedió en otros lugares. No, estaba muy bien, ¿no? Porque una especie también de intención de que no hubiera interferencia sobre los espacios de concentración, ¿no? Que también nos pareció muy bien logrado, ¿no? Muy, muy bien logrado. Bueno, después allí mismo teníamos esta obra con el espejo, que no puedo encontrar quién era. Bueno, un montaje a la pared de espejo que tenía el chicote. Un minimalista precioso, a ver si lo tenés, porque no puedo encontrar quién es el colectivo, que nos pareció interesantísimo. Ay, sí, sobre todo la situación con los epígrafes, ya. Un colectivo que se presenta, digamos, en una sala donde, bueno, tenemos un montaje muy minimalista de una... Nazan. Ahí está, Nazan. Son ellos, sí, está bien. Nazan Collective, que, bueno, presenta una sala muy minimalista, con objetos minimalistas, si bien con un carácter de un minimalismo cálido, ¿no? Un minimalismo bastante poco cúbico, pero no muy de línea recta, vamos a decirlo, pero bastante cálido, con materiales como madera, una especie de florero con flores. Con una representación a partir de objetos incluso, sí. ¿no? Porque está la escultura de ese como perrito. Sí, también, ¿no? Y esto otro como derretido que gotea, que no ¿no? Si gotea o si no gotea, si es una miel, escultura o que, si es acrílico, no sé. Sí, que está sobre una base de cristales o algo así sobre la pared y que gotea, ¿no? Y no sabíamos bien si eso estaba líquido, estaba duro, si era un acrílico o qué era, si era miel. Esos trapitos doraditos con las piedras. Sí, permíteme por favor. Así, ¿no? Está esto, un poco así, era esta estética. Bueno, cosa realmente muy del lenguaje contemporáneo, una típica muestra de arte contemporáneo, de lenguaje contemporáneo, es decir, previo al arte postcontemporáneo, arte bien de los 90, ¿no? Una estética muy de los 90. Videíto de una caña que estaba preparada con un artefacto que hacía que pegara chicotazos con un tremendo ruido en el piso. Ahí rápidamente lo van a ver y lo van a escuchar. Un dispositivo. Subía la caña
y bajaba violentamente. Ahí está, ¿no? Esto hacía un ruido, ¿no? El ruido. Que nos asustábamos. Y que nos todos. asustábamos a cada segundo todos los que estábamos en la sala, porque bueno, era una sala muy silenciosa, muy quieta, muy minimal y este ruido irrumpía. Porque parecía un latigazo. Un latigazo. Muy interesante todo, pero tampoco descollante. La verdad que, bueno, una muestra, como digo, de un lenguaje típico del arte contemporáneo de los 90, primeros 2000, y que nos había gustado mucho, pero tampoco nos alucinó. Hasta que llegamos a los epígrafes y ahí sí nos alucinamos. ¿Por qué? Porque nos encontramos que los epígrafes oficiales estaban corregidos. Por ejemplo, en un lugar hablaba de que estaba integrado por 3 grupos o 3 integrantes, estaba tachado el 3 y abajo con bolígrafo escrito el número 5 entre comillas, y al lado, arriba había en los imanes agregado un papelito escrito también así en computadora, pero con otra letra. Ahí ven que el epígrafe es lo que está en papel sepia y en papel blanco, y arriba hay otro papelito agregado, más blanco, de otro papel, con una aclaración en relación al epígrafe oficial. Y al lado, más allá, nos encontramos con este epígrafe escrito a mano. Ahí lo pueden ver que fue agregado al costado del epígrafe oficial, como aclarando o agregando más información, y más hacia la derecha nos encontramos con un montoncito de hojas donde estaban las bios de los artistas participantes con la descripción de las obras, que no aparecía en ningún lugar de la sala en la propuesta oficial. Y nos pareció fabuloso porque era una especie de epígrafe rectificado, ¿no? Era una intervención casi a modo de ready-made de los epígrafes oficiales puestos por la documenta y como reinterpretados, corregidos, ampliados por el propio colectivo, ¿no? Y que bueno, nos hizo pensar en muchas cosas también, ¿no? En cómo estas documentas también tienen ciertos intereses en los que a veces conviene decir que son 3 artistas y no 5, a veces conviene quitar una parte del discurso y resaltar alguna otra, ¿no? Cosa que pasa en cualquier curaduría, pero que en este caso, ¿no? Los artistas se han encargado de marcar, de expandir y de darnos la información que a ellos les parecía era lo que teníamos que leer, ¿no? Y también de un modo valiente, ¿no? Desde una valentía que no habíamos visto y que nos pone a pensar si en los epígrafes, en todos los epígrafes que vimos hasta este momento, si habría algo que quitar o habría algo que agregar. Sí, cuánto, ¿no? De esta también colonización sobre los proyectos que hace una curaduría, ¿no? Y de cómo este discurso descolonizante que tiene la documenta, en este caso para la propuesta de Rohan Grupa, a partir de la propuesta de Rohan Grupa, bueno, que no sucede, ¿no? Y que acá esta gente dijo, bueno, hasta acá el límite, ¿no? O sea, el límite está en que ustedes pongan lo que quieran, pero nosotros vamos a ver y a decir lo que nosotros queremos que la gente sepa, lea acerca de nosotros como colectivo. La verdad que esta fue como el cierre de broche de oro, ¿no? De este museo, que si bien después vimos los de Arts Collective, que también fue muy interesante, pero esto fue como, qué interesante acá esta rectificación de lo oficial por parte de sus protagonistas. Sí, y bueno, creo que ya para finalizar, sí. De esto voy a contar, ¿no? Que en el kiosco del del Museo del Sepulcro, me encontré en la parte del bar kiosco con este catálogo. Había varios catálogos ahí en los que se ofrecían, bueno, distintas cosas del museo, y me encontré ese catálogo de la fundación de Joseph Beuys. Y bueno, la fundación 7000 Robles. La fundación, 7000 Robles, y me pareció súper interesante, me encantaron las imágenes, entonces bueno, decidí que estaría bueno por ahí que en la fundación La Bomba de Miel esté también en la biblioteca este libro con la explicación y bueno, y toda la proyección de la obra de Beuys. Y bueno, y me encontré... Obra que es,
amplío por las dudas, no lo conocen. Ay, se nos acaba el tiempo. Bueno, lo dejamos para mañana. Lo porque contamos vamos a hacer mañana, lo contamos mañana. Gracias, Chao. gracias por estar ahí. Un placer y nos vemos mañana en el próximo desayuno. Que tengan lindo día.